Nuevamente sean todos bienvenidos. Nos es un placer para nosotros siempre exponer la palabra del Señor. Más en este maravilloso libro de Apocalipsis. Ahora vamos a entrar al capítulo 12. Literalmente podemos decir que ya vamos a entrar a la segunda mitad del libro de Apocalipsis. Pero para algunos también significa la segunda mitad de la semana 70. Pero vamos a ver en realidad, y este capítulo 12 tiene 5 personajes prominentes que vamos a estudiarlos y que, como lo hemos dicho desde el principio, podemos diferir las interpretaciones, pero que eso no sea motivo de división, de enemistad. ¿No? Lo único seguro que siempre afirmamos es que Cristo va a venir por nosotros, ¿no? Los detalles los podemos más o menos interpretar de acuerdo a ciertos principios hermenéuticos, exegéticos y también, pues bueno, a lo que la persona entienda. Pero sobre todo entender como hijo de Dios de que el Señor tiene su plan establecido, que todo se va a cumplir y que nosotros como hijos de Dios debemos estar listos en este momento si el Señor viene a recogernos en este momento. Así que vamos a entrar a estudiar este capítulo 12, en donde vamos a ver 5 personajes prominentes, y el capítulo 12 es parte del tercer paréntesis que vemos aquí en Apocalipsis. No hemos visto cierto paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, fue el primero. Entre la sexta y la séptima trompeta fue el segundo. Y ahora entre la séptima trompeta y la primera copa de la ira de Dios tenemos el tercer paréntesis que abarca prácticamente el capítulo 12, 13 y 14, donde se expone en el capítulo 14, habla de los 144,000, y el capítulo 15 prácticamente algunos ya lo toman como el final del paréntesis, pero realmente donde vemos el derramamiento de la copa, de la primera copa, es en el capítulo 16. Así que vamos a dar unos detalles antes de entrar a realizar cada uno de estos versículos. Pero para poder entender este capítulo es necesario leerlo todo en su totalidad, valga la redundancia. Y por motivos de eso mismo vamos a estudiar todo este capítulo en este tiempo. Traté de dividirlo porque es un poquito extenso, pero por los datos que contiene, creo que es mejor estudiarlo de un solo. Así que déjenme leerle los 17 versículos que aparecen en la Reina Valera del 60. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas tenía 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí le sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.
Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante la serpiente del desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ok, vamos a dar 3 puntos antes de empezar a estudiar cada versículo de este emocionante capítulo 12. Entre la 7ª trompeta y la primera copa de la ira de Dios, que son los capítulos 12 al final del 11, vemos la ejecución de la 7ª trompeta, y capítulo 12 es lo que estamos estudiando. Hasta el capítulo 15 vemos el tercer paréntesis que sirve de introducción a los sucesos de las copas de la ira de Dios y la segunda venida de Cristo en la batalla de Armagedón, que la vemos en el capítulo 19, y después de ello pues el establecimiento del reino milenial, no el juicio final, la creación de cielos nuevos y tierra nueva, etcétera, etcétera, el estado eterno. ¿Ok? Otro punto importante que entender aquí es que este preludio con los personajes que aparecen y los argumentos que informa es crucial para orientar al lector, como ya hemos visto anteriormente. ¿Para qué sirven los paréntesis? Para orientar al lector, para entender la segunda mitad de este libro de Apocalipsis, que incluiría la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, o gran tribulación, y el retorno de Cristo en gloria. ¿Ok? Y el retorno de Cristo en gloria. Ahora bien, como ya lo anuncié hace un momento, en este capítulo 12 vamos a ver 5 personajes prominentes de la gran tribulación. Entonces vamos a leer los 2 primeros versículos en donde aparece el primer personaje. Miren lo que dicen los 2 primeros versículos. Es necesario estudiar los 2 versículos juntos. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. Miren ahí la ilustración, ¿no? Con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, ¿sí? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. ¿Ok? Bueno, como les decía hace un momento, las interpretaciones pueden variar, pueden diferir. Y sobre esta mujer hay varias interpretaciones. Así que pues vamos a ver cuál de estas son las interpretaciones. Pero antes que nada, vamos a ver que esta es la primera mención en todo el libro de Apocalipsis que aparece la figura de una mujer. Es la primera mención. Ahora, y también aquí vemos la primera de 3 visiones que van a ser descritas mediante la palabra griega ophti, que aquí en este versículo aparece como apareció. En el versículo 1 del capítulo 12 usted ve, dice apareció. ¿Ok? Ahí en el griego la palabra ophti, y también en el capítulo 13, versículo 3, mire que ahí se usa la palabra en griego ophti, desde donde viene la palabra oftalmólogo, ¿ok? O de ojo, ¿no? Pero en el capítulo 13, versículo 3 de Apocalipsis dice vi, ¿ok? Y también en el capítulo 15, versículo 1, aparece la palabra griega ophti, pero la Reina Valera la traduce como vi, ¿ok? Pero aquí en 12.1 la traduce como apareció. Y ya solo en estas 3 visiones no se usa la frase común que veníamos viendo hasta este capítulo, que es después de esto.
o metatauta, como es en el idioma griego, ¿ok? Como lo vimos en 11:19, como dice ahí, después de esto, ¿ok? También la palabra griega idon, que es bi, sino que ahora se usa la palabra ofti, ¿ok? Ahora, la gran señal que vemos aquí en este primer versículo, apareció en el cielo una gran señal, ¿ok? La palabra señal aquí no es maravilla, no se usa la palabra maravilla, ni se usa la palabra portento, sino correctamente la palabra señales, que es Simeon, que en el griego. Es algo real que se ve. En el cielo sugiere que se trata de algo que posee un profundo significado espiritual. Ahora, recuerde que por cuestión de tiempo no vamos a leer todos los pasajes, pero recuerde que Israel estaba muy familiarizado directamente con las señales. Siempre dio señales, ¿no? El Señor le dio señal, por ejemplo, a Abraham, Génesis 17, la señal del pacto, la circuncisión. En Génesis 35, versículo 14, es la historia de José, si no me falla la memoria. Génesis 35, 14, vamos a leerlo. (35:14) dice así: Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, con Dios, una señal de piedra, y derramó sobre la piedra libación y echó sobre ella aceite. Entonces, todo judío entendía acerca de las señales. En Éxodo 3:12 vemos la señal de Dios, en Isaías, Jeremías. En Mateo 12 dice que siempre pedían señales los judíos del Señor. Así que siempre los judíos estaban familiarizados con las señales, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver algunas interpretaciones. ¿Cuál era esta señal? Dice, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, aquí hay varias interpretaciones que vale la pena mencionarlas, ¿no? Para no dejar de lado a nadie, si es que nos enfocamos en todas las posibilidades, ¿no? Número 1, para los católicos es la Virgen María y a la iglesia, pero exegéticamente y lógicamente es equivocado. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, ¿ok? 3 años y medio. No se conoce en la historia, ni en los evangelios, ni en ningún lugar del Nuevo Testamento, de que María haya huido al desierto, ¿ok? Lo que sí vemos en la Biblia, que José y María fueron a Egipto huyendo de Herodes, porque quería matar a los niños, pero no tiene nada que ver con esto. El versículo 14 de este mismo capítulo dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto a su lugar. Solo la mujer. Vuelvo y repito, muy diferente con José y María, que fueron con el niño a Egipto. No tiene nada que ver, ningún punto de comparación con esto, ¿ok? Y el versículo 17 más todavía, porque dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Ok, Satanás hizo guerra a los hijos de María. ¿Quiénes fueron los hijos de María? Los vemos en Mateo capítulo 13, ¿no? Uno de ellos fue Jacob, Judas, Simón, José, donde Jacob fue el principal anciano de la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Pero de los descendientes, nietos, no hay una lógica, no hay una buena exégesis y hermenéutica para afirmar de que fue María. Y vamos a ir viendo también en el relato que vamos a corroborar tal afirmación. Entonces, exegéticamente no es correcto decir que esta mujer representa a María, porque recuerde también que María apareció hace como 2000 años. Pero estamos hablando de que desde cuando Satanás ha perseguido a la mujer, ¿ok? Así que lo vamos a ir viendo en el contexto mismo de este capítulo. Otra posición es que algunos creen
y han sugerido que la mujer representa a la iglesia. Por las 12 estrellas, los 12 apóstoles, dicen así, lo cual es erróneo, ya que Cristo fue el que engendró allí en Mateo 16, cuando Pedro dijo, no, que sobre lo que tú has afirmado, Pedro, sobre ese fundamento que has dicho de que yo soy Cristo, edificaré mi iglesia. Cristo fue el que la engendró, no nació en Pentecostés. En Pentecostés ya prácticamente arrancó la iglesia, pero fue engendrada por Cristo. Pero la iglesia no dio a luz a Cristo. Entonces no es congruente tampoco afirmar de que esta mujer sea la iglesia. ¿Ok? Número 3. Otros comentaristas sugieren que es el pueblo de Dios en general. O sea, todos los santos del Antiguo y del Nuevo Pacto. ¿Ok? Pero incluidos los gentiles aquí. Y vuelvo y repito, la hermenéutica y la exégesis, como por ejemplo el versículo 17, que por eso es importante estudiar todo el capítulo, dice que el Satanás se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Específicamente habla de la descendencia de la mujer. ¿Ok? Entonces, y la mujer fue guardada en el desierto por 3 años y medio, como acabamos de leer. Entonces, no hay congruencia ahí en que sean todos los cristianos desde el Pentecostés y todos los santos del Antiguo Pacto. ¿Ok? Número 4. Otros creen que la mujer simboliza a Israel. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque esta figura de la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, evoca a Génesis 37 del 9 al 11, en donde vamos a dar lectura. Ahí sí tiene que ver la historia de José. Mire lo que dice Génesis 37 del 9 al 11. Dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Ok? Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Sí ve? José dice que tuvo un sueño y su padre lo regañó. Su padre Jacob entendió el sueño. El sol y la luna, él dice claramente, representamos yo y tu madre. Y vamos a inclinarnos nosotros, tus hermanos, a ti. Bueno, eso se cumplió. Todos sabemos la historia de José. Entonces, muchos eruditos concuerdan, están más de acuerdo en que esta es la mejor interpretación, que sea Israel. ¿Ok? Muchas veces vemos en el Antiguo Pacto la figura de Israel como una mujer con dolores de parto. Miren lo que dice Isaías 26. Isaías capítulo 26, versículo 17. Solamente vamos a leer algunos. No vamos a leer todos los versículos. Isaías 26, 17 dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Si ven, habla la nación de Israel. ¿Ok? En Jeremías 4:31. Jeremías 4:31, mire lo que dice Jeremías también. Porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión, que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. ¿Sí ven? La hija de Sión es otra expresión para Israel. Estamos también en Miqueas capítulo 4, versículo 10. Miqueas 4:10 dice así. Miqueas 4:10
Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, para algunos comentaristas es más exegético decir que la mujer representa a Israel. Y también fue la nación de Israel la que le dio el Mesías a el mundo. Miren lo que dice Pablo en Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Pablo está hablando de Israel. Leo del versículo 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas y de los cuales vino Cristo, según la cual, el cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Ok? Otro argumento en favor de que esta mujer represente a Israel, dice que afirman que la mujer encinta con dolores de parto y angustiada simboliza a Israel, ¿ok? Por lo que dice en el versículo 2, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento, lo cual lo vemos en Isaías 13:8, que dice así. Ya hemos leído algunos versículos sobre que está en angustia de partos Israel, y no solamente estos versículos, sino también otros versículos. 13:8 dice así: y se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostro de llamas. En 21:3 también lo dice. En 26, vamos a Oseas 13:13, miren lo que dice Oseas 13:13. Dice así: dolores de mujer que da a luz le vendrán, es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera de detenerse al punto mismo de nacer. ¿Ok? Hablando de Israel. Y nuevamente Miqueas 4:10. También describe esta expresión, ¿no?, el nacimiento del Mesías en su primera venida a través de Israel. Vemos en Génesis 3:15 la simiente de la mujer. En Gálatas 3:19 Pablo también lo confirma, ¿no? La simiente de la mujer. Gálatas 3:19 dice así: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Se dan cuenta? Entonces, según estos comentaristas, todo apunta a que esta mujer simboliza a Cristo Jesús. También en 1 de Juan 3:9 dice así: 1 de Juan 3:9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y por medio de Israel también vemos que vino la salvación al mundo. El Señor se lo dijo a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí ven? Entonces, ya desde mucho antes del nacimiento de María, la salvación venía a través del pacto abrámico y toda su descendencia, como le dijo Dios a Abraham. Fue la promesa de Dios a Abraham. Entonces, lo más probable, y coincidimos también ahí, que esta mujer representa a Israel. ¿Ok? Versículo 3. Juan dice: también apareció en otra señal en el cielo, otra señal, Simeón. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. ¿Ok? La palabra otra señal significa algo simbólico. ¿Ok? Este gran dragón de rojo fuego simboliza a Satanás, quien es la más elevada de las criaturas, como lo dice aquí 12:9. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Está prácticamente diciéndonos el versículo 9 a quién se refiere este dragón. ¿Ok?
Prácticamente Satanás. ¿Ok? El Salmo 74:14 habla de ello, Isaías 27:1 habla del gran dragón, el 51:9 también. Ahora, ¿por qué tiene 7 cabezas? Ojo, el número 7, como ustedes saben, siempre sugiere la perfecta plenitud, lo completo. Pero en este caso es una perfecta plenitud o completo en caso de liderazgo y propósito inteligente. ¿Por qué? Porque tiene cabezas y la inteligencia está en la cabeza, en el cerebro. Entonces, todos sabemos que Satanás es muy astuto, es muy inteligente. ¿Ok? Los 10 cuernos, si nosotros viéramos o nos fijáramos literalmente en la figura, sería un monstruo de las películas de ciencia ficción. ¿Cómo es eso que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? O sea que en alguna de las cabezas tendría 2 cuernos. ¿Ok? Todo esto es simbólico. Los 10 cuernos, como todos sabemos en la Biblia, los cuernos representan poder. Entonces, los 10 cuernos significan poder para ejecutar su propósito. Y esto también evoca a Daniel 7:7, a la bestia de Daniel, aquí en el capítulo 7, que dice así: después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, ¿sí ve? Espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Sí ven? Habla de poder. Ahora, las 7 diademas, aquí no es estéfanos, sino diademas, que estéfano es corona. ¿Ok? ¿Y por qué 7? Hablan de dominio, total dominio sobre el mundo, que se le permite tener. El Señor lo dice en Mateo 4:8-9, cuando Satanás tienta al Señor, le dice: todos estos reinos te daré si te postrares ante mí. Claro, tiene dominio sobre eso. 1 Juan 5:19, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es verdad, pero con el control soberano de Dios. Entonces, estas 7 diademas representan ese control que Él tiene sobre la humanidad. Ahora también, ¿por qué 7? Recordemos que 7 es el número de Dios. Y Satanás, recordemos, como dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Satanás es el imitador por excelencia. Trata de imitar a Cristo. Y por eso es que también su engendro, el anticristo, va a imitar a Cristo, y por eso muchos serán engañados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque allí en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 2, cuando el Señor venga, dice claramente que viene, pero Cristo no tiene 7 diademas. Miren lo que dice Apocalipsis 19:12. Dice así: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. No solo 7, Él es la plenitud de todo, Cristo Jesús. Muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo. ¿Ok? Versículo 4 en la Biblia dice así: y de su cola, de la cola del dragón, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Ok? Ahora bien, las estrellas del cielo dan alusión aquí a los ángeles. Y vemos que en su rebelión Satanás tiene mucho poder. Recuerde que él era un querubín grande protector, como dice la Biblia. Y el poder de Satanás es grande, que la tercera parte de ángeles le siguieron en su rebelión contra Dios. Ahora, estos ángeles, dice, fueron lanzados a la tierra. ¿Para qué? Para destruir al hombre. Miren lo que nos dice Daniel 8:10. Daniel 8:10. Muchas de estas historias eran muy conocidas para los judíos, y porque en la literatura judaica y también dentro de la mitología se escuchaban visiones o historias como esta. Daniel 8:10, mire lo que dice aquí. Dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Eso habla de la visión del cuerno pequeño,
que se cumplió en Antíoco IV Epífanes, casi 2 siglos antes de Cristo. Y como ya lo hemos mencionado, y cuando estudiamos el libro de Daniel también lo mencionamos, Antíoco IV Epífanes es un prototipo del anticristo. Él fue el anticristo en forma local, ¿ok? En una pequeña parte del planeta, pero el anticristo escatológico tendrá el poder mundial, ¿ok? Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio glorioso de Cristo no resplandezca en sus corazones. Juan 10:10 dice que el ladrón ha venido para matar, robar y destruir. Y todos sabemos que Satanás es el gran ladrón. La palabra dragón, de hecho, significa también eso. Lo vamos a ver más adelante. Satanás siempre ha tratado de destruir a Israel. ¿Para qué? Para impedir el establecimiento del reino mesiánico. Recuerde que Satanás, como dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Recuerde que Satanás estuvo en el Edén desde ahí. Tiene casi más de 6.000 años de existencia, probablemente por ahí la edad de la humanidad, o tal vez un poquito más. Pero él estuvo ahí y escuchó, y escuchó la sentencia de que la simiente de la mujer le iba a dar el golpe mortal en la cabeza. Y desde entonces Satanás ha estado atento, viendo el mover de Dios para impedir el plan de Dios, ¿ok? Y por eso es que Satanás usó a Faraón, por ejemplo, para destruir a los hebreos. Usó a Balac cuando estaban ahí en los campos de Moab y contrató a Balaam para destruir a los israelitas. Usó a Amán allá en la historia del libro de Esther, etcétera, etcétera. Ha tratado de usar a muchas personas. Hitler, por ejemplo, quiso eliminar a los judíos, mató 6 millones de judíos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y también vemos que Satanás quiso matar al Mesías recién nacido, ¿a través de quién? De Herodes. Lo vemos en Mateo 2:16. Ahora, y también siempre Satanás, recuérdenlo en los evangelios, trató de impedir la obra de Cristo. Primeramente cuando inició su ministerio, la tentación, recuérdenlo. Después cuando Jesús estaba en la barca y hasta el final, en Getsemaní, ¿no? Ahí estaba el Señor en su agonía humanamente, ¿no? Pero siempre sometido a la voluntad del Padre. Ahora, algo interesante que nos hace ver este versículo 4 es que Satanás no es omnisciente. Él no lo sabe todo, ¿ok? Porque dice que se paró frente a la mujer y estaba para dar a luz y mandó a sus secuaces, etcétera, etcétera. Él no lo sabe todo, él no es omnisciente, no es omnipresente y tampoco omnipotente, ¿ok? Ahora, como les decía hace un momento, en la mitología antigua se conocían historias o visiones algo parecidas a esto. Y no es que Juan, como algunos comentaristas dicen, que yo realmente no concuerdo con ellos, de que Juan toma de estas historias mitológicas. Definitivamente que no. Es absurdo pensar de esa manera, ¿ok? Pero en la mitología antigua se conocían visiones o historias como esta. Por ejemplo, en la historia griega o entre los griegos se presentaba a Leto engendrando al dios Apolo mientras se oponía al dragón Pitón. Apolo siguió al dragón Pitón y lo mató. En la historia egipcia vemos a la diosa Isis, dios que da a luz el sol Horus, ¿ok? Su hijo Horus es que el dios sol, cuando el dragón rojo Tifón la perseguía a Isis. Eventualmente Horus, el hijo de Isis, mató a el dragón Tifón. Los babilonios hablan de Marduk, que Marduk mató a Tiamat, el monstruo de 7 cabezas en las profundidades. Ahora, la madre de Marduk equivale a la mujer de 12:1, que dice aquí que apareció una mujer no vestida del sol y todo eso, según ellos, ¿ok? Y se dice que Tiamat, al luchar contra el cielo, hizo caer 1/3 de las estrellas. Todo esto, como le digo, son mitologías antiguas y hay otras más que no vale la pena mencionarlas, ¿ok? Versículo 5 en la Biblia. Y ella, la mujer,
dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Evidentemente el exégesis aquí nos hace ver quién es ese hijo varón. Cristo. Entonces aquí vamos al tercer personaje. Cristo Jesús es el Mesías. El segundo ya lo vimos en los versículos 3 y 4, que es el dragón escarlata, Satanás. Ahora bien, miren lo que dice nuestra Biblia Reina Valera. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro. Pero la palabra en el griego es pimonen, que es pastorear. ¿Por qué? Porque Cristo va a pastorear con vara de hierro. Recuerde que la vara es para proteger. Él va a proteger a sus santos de sus enemigos. Y vamos a ver por qué esto cuadra con todo lo que acabamos de decir hace un momento. Porque tiene que ver hasta el final el establecimiento del reino milenial aquí en la tierra. ¿Estamos? Entonces, el plan de Satanás, pero dice que fue arrebatado, su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Algo raro, ¿no? Pero, pastor, Jesús nació aquí, vivió, y no fue arrebatado cuando nació. ¿Qué quiere significar entonces esto? Aquí estamos hablando claramente de su nacimiento o su encarnación humana y su ascensión. Pero vamos a la nota. El plan de Satanás queda desbaratado por el nacimiento del hijo varón. Todos sabemos que Jesucristo desbaratado o deshecho o destruido es lo mismo, ¿ok? Que regirá, y por eso puse ahí entre paréntesis, pastoreará. Y hace una referencia a la profecía del Salmo 2, 8, 9, que dice que el Mesías regirá con vara de hierro. Ahora, se enfatiza aquí, escuche bien, el nacimiento de Cristo y su ascensión en gloria al Padre. ¿Ok? Y la palabra arrebatado es la misma palabra que en griego es irpasti, ¿ok? Es la misma palabra que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 para referirse al arrebatamiento. Ahí la palabra es arpazo, o sea, algo violento, rápido, fue arrebatado, ¿ok? Y también la usa en 2 Corintios 12:2 cuando él dice que él fue llevado al tercer cielo, etcétera, etcétera. Ahora, el arrebatamiento del Hijo, ¿ok? No fue en ninguna manera para que escapase de Satanás, porque miren lo que dice, fue arrebatado, ojo, para Dios y para su trono. Entonces, si ya está en el trono Jesús, ¿qué significa? Que ya está entronizado, que ya cumplió su misión. Entonces aquí estamos hablando del Cristo exaltado, a lo que se refiere todo este libro de Apocalipsis, ¿ok? Entonces no es que es para que escapase de Satanás, sino para demostrar la derrota de Satanás con la obra consumada de Cristo en la tierra, ¿ok? Información que no se menciona aquí, ya que todo el libro de Apocalipsis, como lo mencioné, se enfoca en el Cristo exaltado. ¿Estamos? Versículo 6. Dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Nuevamente, aquí este versículo evoca o nos recuerda o alude a Israel cuando sale de Egipto, ¿ok? Dice que la mujer fue llevada al desierto. Ahí vemos a una mujer vagando en el desierto, es la ilustración que tomamos del internet, ¿no? Este versículo alude a Israel cuando sale de Egipto. ¿Y Dios qué hizo? El milagro más grande no fue que cruzaran el Mar Rojo, recuerden, siempre lo he mencionado. Es que Dios los sustentó por 40 años, y no solamente que los sustentó, sino los disciplinó, los guió, los capacitó, estuvo ahí resguardándolos. ¿Estamos? Por 40 años. Los cuidó también, los pastoreó, y eso nos narra todo, prácticamente Éxodo hasta Deuteronomio. Ahora,
vemos también otras historias, como Elías, cuando huye al arroyo de Querit, allá en Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7. Vemos también luego, y ahí en el arroyo de Querit, Elías fue sustentado por los cuervos. Después vemos al mismo Elías que huye al desierto porque la malvada Jezabel quería matarlo. No, y en el desierto él es sustentado por un ángel, allá en Primera Reyes 19, 1 al 9. Ahora, José y María también huyen a Egipto, ¿ok? Como lo vemos en Mateo 2. Ahora, algunos también dicen que esto puede recordarnos a lo que aconteció durante el tiempo de Antíoco IV Epífanes, ¿ok? Que muchos judíos piadosos huyeron al desierto para no contaminarse, porque él obligaba a renunciar a la fe. Eso lo vemos allá en el libro deuterocanónico de 1 Macabeos, capítulo 2, versículo 29. Otros también afirman que por el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo, o previamente a la destrucción del templo, muchos huyeron al desierto por algún periodo de este tiempo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que significa esto? Algunos creen que esto ocurriría después de la ascensión de los 2 testigos y comienza la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, ¿ok? Es decir, algunos creen que el ministerio de los 2 testigos es a la primera mitad de la semana 70, como ya lo mencioné en el capítulo anterior. Otros creen que es en la segunda mitad. Podría ser el uno, podría ser el otro, ¿ok? Entonces, pero los que creen que es en la primera mitad, después de que los 2 testigos asciendan al cielo, son ascendidos al cielo, comienza la huida de Israel al desierto, ¿ok? Porque van de la par con el capítulo 11, según ellos, ¿ok? La mujer que huye representaría a los judíos convertidos que serán perseguidos por parte del anticristo. Recuerde algo muy importante: cuando hablamos de Israel, tenemos que entender que no se refiere a todo israelita, como Pablo lo dice. No, que por el hecho de ser israelitas no serán salvos, ¿ok? Porque Dios puede levantar hijos de Abraham desde las piedras. Si no, hablamos siempre del remanente, ¿ok? Y que lo ha habido en el antiguo pacto, lo ha habido ahora también en el periodo de la gracia, y lo habrá durante este tiempo de la semana 70 de Daniel también, ¿ok? Entonces serán perseguidos por parte del anticristo, impulsados por Satanás, como lo vemos ahí en el capítulo 11, versículos 11 y 13, ¿no? Que después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron, los 2 testigos. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Pero al final dice que los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Como algunos ya mencionamos cuando escudriñamos el capítulo 11, dice que a raíz de esto, algunos creyeron al Señor, y pudieran ser estos que serán luego perseguidos, ¿ok? También lo vemos en Mateo 24, 15, 23, 22, el Señor lo advierte claramente en el gran pasaje que habla de los últimos tiempos, ¿ok? Ahora, dice aquí claramente en el versículo 6 que la mujer iba a ser sustentada por 1260 días. Ya hemos visto esa cantidad. Los 1260 días corresponden a 36 meses, 42 meses o 3 años y medio. El mismo tiempo del ministerio de los 2 testigos. Y también corresponde a este reinado de terror del anticristo. Eso sí es seguro, porque la Biblia lo dice en el capítulo 13, que lo estudiaremos en el próximo tiempo, ¿ok? Ahora bien, algunos creen que estos 1260 días son simbólicos y que prácticamente significan todo el tiempo desde la primera venida de Cristo, o sea, desde su ascensión hasta su segunda venida.
Bueno, respetamos, como siempre digo, la creencia, pero nosotros nos inclinamos a creer que esto es más literal y que tiene que ver con las dos divisiones de la semana 70. 1260 días, 1260 días. 42 meses, 42 meses. 3 años y medio, 3 años y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo, tiempo, tiempos y medio tiempo, como se lo mencione en cualquiera de esos términos. ¿Ok? Versículo 7. Aquí vamos a ver el cuarto personaje. Ahí está. Que está de blanco, que casi no lo ven aquí por la pantalla, también es blanco. Claro, hace alusión a la pureza, a la santidad. Miguel luchando con los ángeles. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. ¡Wow! ¿Qué vemos aquí? Parece una lucha de las que vemos en la televisión, ¿no? Un combate. Pero aquí vemos claramente, amados hermanos, es una guerra angelical. Ahora, recuerde Miguel. Miguel ya es uno de los 2 ángeles mencionados en la Biblia. ¿Ok? Y todos sabemos que es un arcángel. Y también sabemos que Miguel es el ángel protector de Israel. También recordemos lo que significa Miguel. En hebreo es Mijael, que significa ¿quién como Dios? Mika moja elin Adonai. ¿Quién como Dios, nuestro Dios? ¿Ok? Vamos a la nota. Miguel, que es el príncipe protector de Israel, el único ángel mencionado en la Biblia como arcángel. En Judas versículo 9 lo dice. Daniel 10:13, Daniel 12:1, ya lo hemos mencionado algunas veces. Y también él lidera un ejército de ángeles en contra de Satanás y en contra de sus ángeles. ¿Cómo se llaman los ángeles de Satanás? Demonios, ángeles caídos. ¿Ok? Esta guerra espiritual sucedería, eso también, ¿cuándo sucedería o sucedió esta guerra espiritual? No, algunos piensan que sucedería durante la gran tribulación o segunda mitad de la semana 70. Inmediatamente después de la huida de la mujer al desierto, para seguir con la secuencia del relato. A otros sostienen que esta guerra angelical ya ocurrió tras la caída de Satanás allá en Isaías 14 y Ezequiel 28, donde están los relatos de Satanás, en las cuales se le dan otras figuras. Por ejemplo, en Ezequiel habla del rey de Tiro, pero si nosotros hacemos un exégesis, no tiene nada que ver con una persona humana lo que se describe ahí. Y en Isaías 14 también vemos que Satanás se rebeló ante el Señor. Vamos a leer Isaías 14. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Aquí habla en tiempo pasado. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te ven y te contemplarán, diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? ¿Ok? Entonces, algunos creen que este evento ya ocurrió en estos pasajes. Ahora, otros creen que este evento, esta lucha cósmica angelical, fue durante los eventos de la crucifixión de Cristo, porque Pablo nos dice así en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículos 14 y 15, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, de acuerdo a este pasaje, algunos creen que esta guerra cósmica angelical fue durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok?
otros piensan en cambio que esta guerra espiritual, no está mencionada aquí en las notas, pudiera ser durante el tiempo de la gran tribulación. Bueno, lo cierto es que aún en la mitología antigua siempre ha habido esa lucha entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y bueno, esa lucha no hay tregua. No ha habido momento de tregua. Siempre desde que existió el mal a través de Satanás, siempre ha habido esa lucha entre Satanás contra el Señor. Pero algún día se va a terminar. Eso es lo bueno, que conocemos el final de la historia, ¿no? Y como vemos en las películas, este sí es un final feliz, porque Satanás ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, solamente está esperando su condena. Estamos, pero siempre vemos esa lucha en todos los tiempos de la existencia humana. Versículo 8. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Miren lo que dice, no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿Qué nos muestra eso? Que Satanás y sus ángeles no han podido, no pueden y nunca podrán vencer a los ángeles de Dios. Además de su derrota, vendrá la expulsión de Satanás y sus demonios del cielo, como ya mencioné hace un momento, ya están destinados al lago de azufre y fuego que arde por la eternidad, al infierno. Entonces, donde aún está como el acusador, lamentablemente, ¿sí?, de los santos día y noche, como lo vemos allá en Job 1.6, ¿no?, en Zacarías 3.1 también lo vemos. La victoria angelical llega a ser, esta victoria, hermano, esto es un aliciente. Recuerden, hermanos queridos, volvemos al contexto histórico. Cuando Juan está recibiendo la revelación de Jesucristo, Apocalipsis, ¿qué pasaba en ese entorno, en ese tiempo? Había persecución contra nuestros hermanos, la lucha del bien contra el mal, siempre ha habido y continuará, ¿no? Y el que Juan comunicara esto a la iglesia, a las iglesias, wow, esto era algo que servía de aliciente, de ánimo a los hermanos, sabiendo que la victoria angelical llega a ser una figura de la victoria de Cristo y la victoria de sus discípulos. ¡Qué maravilla! Así que, como dice el apóstol Pablo, su victoria ha sido imputada en nosotros, ¿no? Somos más que vencedores en Cristo Jesús, como dice en Romanos 8, como dice en Filipenses 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos. Así que pues aquí vemos claramente que siempre el bien va a triunfar. Versículo 9. Ojo con este versículo. Aquí vemos algunos nombres de Satanás. Dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora bien, vemos aquí los calificativos a Satanás. Miren lo que dice, el gran dragón. ¿Qué descarta ese título? El carácter terrible y repulsivo del gran ladrón, como dice Juan 10:10. El ladrón vino para matar, robar y destruir. También dice la serpiente antigua. ¿En dónde la vemos la serpiente? Pues eso es antigua, desde el Edén, ¿no? Destaca la sutileza constante para engañar al hombre desde el Edén. Génesis 3:1, ¿no? Cómo engañó a Eva, toda la historia ahí de la caída. También se lo llama diablo, ¿ok? O diabolos, que significa calumniador, el falso acusador, el difamador, ¿ok? Se le dice también, su nombre es Satanás. Satanás significa oponente, adversario, enemigo de Dios, opuesto totalmente a Dios, y enemigo también de la humanidad, que engaña a todo el mundo, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2:11. Nos advierte que no debemos de ignorar las trampas, las maquinaciones del enemigo y no darle espacio en nuestra vida para que no gane ventaja alguna sobre nosotros, dice Pablo. Y en 2 Corintios 4:4 Pablo nos advierte y dice que el Dios de este siglo, Satanás, Dios de este mundo, Ayón, ¿sí?,
ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio de gloria de Jesucristo no resplandezca en sus corazones. Esa es la primera trampa de Satanás. Atrapa a toda la humanidad. ¿Ok? Entonces Satanás, sus demonios y el anticristo perseguirán atrozmente la descendencia de la mujer. ¿Ok? ¿Sí ven? Dice, fue arrojado, y todo el contexto vemos que se habla de persecución de Satanás y sus demonios. ¿Contra quiénes? Contra los santos. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Satanás. Ahora, como vemos ahí, Satanás significa enemigo de Dios y enemigo nuestro. Pero nosotros, ¿qué le hemos hecho a Satanás para que nos odie? Nosotros no le hemos hecho nada a Satanás. Simplemente, como vemos aquí, y en todo el contexto, Satanás quería destruir al hijo varón. Oh, no lo pudo destruir. Se fue contra la mujer. Oh, no pudo destruir a la mujer, pero ahora se va contra la descendencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, como Satanás no puede hacer nada contra Dios, ¿contra quién cree que se van? Contra nosotros. Satanás nos odia por eso, porque número uno, somos el clímax de la creación de Dios. Ningún ser fue creado a imagen y semejanza de Dios como nosotros, ni aun los ángeles del cielo. Número dos, ¿por qué nos odia Satanás? Porque cuando Satanás y sus ángeles se rebelaron, Dios enseguida los condenó a una eternidad de perdición en el lago de azufre y fuego. Es decir, Dios no le dio ni una oportunidad de arrepentimiento a Satanás. Pero ¿cuántas oportunidades de arrepentimiento tenemos los seres humanos? Tenemos millones. Porque cada segundo de su vida es una oportunidad para arrepentirse. ¿Sí ve? Por eso nos odia Satanás. ¿Y por qué impide Satanás que vengamos a los pies de Cristo? Como lo dice en 2 Corintios 4:4. ¿Ok? Él ciega el entendimiento. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie vaya al lugar que Él quería usurpar. Como ya leímos en Isaías 14. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Ya lo vimos eso. Dice así, Apocalipsis 3:21, al que venciere, la condicionante, vencedor. ¿Quién es el que el vencedor? Como dice 1 de Juan 5:5, no, el que confiesa, el que da testimonio, el que vive como Cristo. Ese es el vencedor, ¿ok? Al vencedor le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando del Cristo entronizado. Entonces, cuando permitimos que el Señor nos rescate, cuando respondemos al llamado de Dios que siempre sale a buscarnos, Él, no nosotros, porque Dios no está perdido, sino nosotros, y respondemos a ese llamado, ¿no? En ese momento va a haber consecuencias inmediatas. Somos transformados por el Espíritu Santo si que realmente nos entregamos al Señor. En ese momento aceptamos el pacto de Dios, nos casamos con Jesús por la eternidad. Como siempre hago esa mención. Y aunque usted ya lo sabe, pero como dice Pedro, no está malo volvérselos a recordar. ¿Se dan cuenta? Entonces, Satanás no quiere que el ser humano se vaya a sentar. Si usted vence con Cristo, usted y yo nos vamos a sentar en el mismísimo lugar que Él quería estar. Por eso nos odia Satanás. ¿Se dan cuenta? Y en la Biblia habla claramente, como ya leímos en Mateo 4, que los reinos de este mundo son de Él, las naciones. Si vemos para todos lados corrupción, corrupción, maldad y maldad. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, como ya vimos en 1 Juan 5:19, es el que gobierna el mundo. Versículo 10. Ahora vemos, dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ojo, mire lo que dice Juan, escuchó una mega voz, una gran voz en el cielo. Ahora, ¿de quién era esta voz? Pues no parece ser ni de Cristo, ni de Dios Padre, ni de un ángel. ¿Por qué? Porque el contexto no lo muestra. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Se está hablando un santo redimido. ¿Ok? Vamos ahí. Ahí está
el gozo que vamos a ver en estos versículos 10, 11 y 12. La gran voz no se especifica aquí, pero pudiera ser de uno, ahí no, error de secretaria, de uno. Ok, la secretaria se comió la letra U ahí. Pudiera ser de uno de los 24 ancianos o de alguno de los mártires redimidos, porque menciona a nuestros hermanos. La voz es una doxología que enfatiza un hecho futuro como ya realizado en el plan de Dios. Una doxología es una acción de gracias, una glorificación a nuestro Señor. Por eso dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Ok? Durante el milenio, recordemos que cuando el Señor venga a establecer su reino milenial, al final del capítulo 19, inicio del 20, vemos que empieza el milenio y dice que Satanás será atado y no podrá acusarnos más porque va a estar atado en el abismo por 1000 años. ¿Ok? Y que gracias a nuestro abogado Cristo Jesús, como lo vemos en Apocalipsis 20, el 1 al 3, Primera de Juan 2, 1 al 2, también dice que tenemos abogado con el Padre. Ahora, dentro del contexto judío, los judíos creían que Satanás siempre era el calumniador, el acusador, el fiscal, era como una corte judicial, y que Satanás era el acusador, era el abogado fiscal, y que Miguel supuestamente actuaba como abogado defensor. ¿Ok? Pero la Biblia nos dice claramente que nuestro abogado defensor es Cristo Jesús. Ahora, esta escena podría llamarla la limpieza del cielo. Y por esta razón los mártires cantan su himno de triunfo en la gloria. ¿Sí ven? Y ya es un hecho consumado, por eso esto debe de servir para nosotros como ánimo, como aliciente, ¿no? Saber que estamos en el equipo triunfador, al que venciere. Amén. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Wow, este versículo 11 tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Bueno, todo, pero aquí hay un énfasis grande en nuestro modo de vivir el día de hoy. Vamos a la nota. La voz celestial declara primeramente: el único medio para vencer a Satanás, hermanos queridos, no es mi inteligencia, no es la sabiduría, los estudios, no es las habilidades, etcétera, etcétera, sino la sangre de Cristo. ¿Ok? O sea, el sacrificio de Cristo, el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, como lo mencionamos ya en Colosenses 2:15. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, y si nosotros nos entregamos a Cristo, esa victoria ha sido imputada en nosotros. Y por la palabra de Dios, como dice Pablo en Romanos 8. Vamos a leer Romanos 8, versículo 33. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si ve, él es nuestro abogado defensor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, escúcheme bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, es únicamente a través de Cristo Jesús, su sacrificio expiatorio. ¿Ok? También Pablo lo menciona en Romanos 17, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, y como resultado de ese creer, ¿qué va a pasar? Mire lo que dice ahí. Y por el testimonio, y de la palabra del testimonio de ellos, de los santos, testimonio.
como dice claramente en el libro de Hechos, capítulo 2. Ahí está el principio, testimonio. Si no hay testimonio en nuestra vida, si no hay cambios en nuestra vida, no ha habido ninguna conversión, Cristo no vive en nosotros. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, si ven, fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, unánimes. No había votaciones, no había divisiones. ¿Ok? Significa que si yo me entrego a Cristo, yo voy a unir, a edificar la iglesia. No voy a hacer piedra de tropiezo ni dividirla, ni causar división. ¿Sí ven? Tenían todas las cosas en común. ¿Ok? Perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Se escuchó? Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esa es la expresión más grande de lo que significa el testimonio, la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Como resultado, hermano, los santos redimidos vencieron el amor natural por la vida mundana. Las cosas del mundo no le atraen. Renunciaron, vencieron el alejamiento por lo material, el materialismo y todo lo temporal de este mundo, y se enfocaron en lo eterno, y estuvieron dispuestos a ofrecer sus vidas por causa de Cristo. Hermano, ¿estamos dispuestos nosotros? Dios no quiere nuestra muerte. Cuando habla aquí del testimonio de ellos y que menospreciaron sus vidas, no significa que yo voy a morir. No, Dios quiere nuestra vida en servicio para Él, no nuestra muerte. Y si tenemos que morir por persecución, pues gloria a Dios, amén, aleluya. Mira lo que dice el Señor allí en Juan 12:25. Juan 12:25 dice así: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Usted decide. ¿Ok? Filipenses 1:21, un pasaje muy conocido. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Primera de Juan 2, 14:15, pero mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escúchame bien: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si usted ama al mundo, usted no es un hijo de Dios. Así de fácil y sencillo. Usted puede venir todas las veces a la iglesia, puede hasta servir en la iglesia, pero si usted ama al mundo, aquí lo dice la Biblia, no es un hijo de Dios. Y aquí vemos un mensaje para nuestros días, para todos los tiempos, pero más en estos días de apostasía, en que se ven tantas cosas totalmente antibíblicas en las iglesias. Por eso le animamos a escudriñar siempre la Escritura. Versículo 12. Por lo cual dice esta voz: alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire lo que dice aquí la Biblia. Hay un gozo universal de los santos de Dios, porque Satanás ha sido excluido totalmente de su presencia. Pero esto no es motivo de gozo para los que morarán en la tierra. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice ahí claramente. Es alegraos cielos. No dice solo cielos, está en plural. Significa que también la gente en la tierra, ¿quiénes son los que se van a alegrar? Los impíos, los incrédulos, no, de ninguna manera. Los santos. Nosotros tenemos que estar siempre alegres, gozosos, como nos exhorta siempre en la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque
debemos de enfocarnos en lo eterno, no en las cosas de este mundo. Tiene que ver con lo que acabamos de mencionar en el versículo anterior, en el versículo 11. ¿Ok? Pero hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido tiempo pasado a ustedes con gran ira. ¿Sí ven? El diablo nos odia, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, esa expresión, sabiendo que tiene poco tiempo, para algunos se refiere a la gran tribulación. ¿Pudiera encajar? Sí. Para otros se refiere al tiempo corto después del milenio. También pudiera encajar, ¿no? Porque recordemos lo que dice Apocalipsis 23, del 7 al 9, que Satanás será atado por 1000 años y después será desatado por un corto tiempo. Ahí también dice literalmente, por corto tiempo. Mira lo que dice el 23. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Se da cuenta? Por un poco de tiempo. Acá dice que tiene poco tiempo. Pudiera ser. Bueno, encajaría en los dos. Pienso que sí. Y puede darse para los dos. Porque obvio, ya Satanás sabe porque Satanás conoce la Biblia, hermano. Recuérdenlo. Es triste que Satanás y los que tratan de destruir la Biblia la conocen mucho más que nosotros, los llamados a escudriñar a profundidad su palabra cada día. ¿Ok? Así que debemos de estar atentos, como Pedro dice, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Ok? Miren lo que dice aquí claramente. El propósito de Satanás fue devorar al hijo de la mujer, Cristo. Muy por el contrario, fue derrotado contundentemente por nuestro Señor Jesucristo. No pudo. ¿Ok? Recordemos los primeros versículos. Se paró frente a la mujer para devorar al hijo cuando naciera. Y no pudo. Y como no pudo con el hijo, se va en contra de la mujer, la nación que dio a luz al Mesías, Israel. Satanás siempre ha perseguido y maltratado a Israel. Siempre lo ha hecho, hermanos queridos. Satanás quiso destruirlo desde tiempos antiguos y lo va a hacer en la gran tribulación por el anticristo, y la persecución que va a tener va a ser más grande. Y como no pudo, se va contra el hijo, se va contra la nación. Y Satanás siempre ha perseguido a Israel, pero la persecución que le vendrá a Israel será mucho peor que las que haya vivido. Recordemos que si ha habido un pueblo que ha sufrido grandemente persecución, maltrato y todo tipo, también por la desobediencia, tristemente, es Israel. El Señor lo confirma en Mateo 24, 15 al 28. Ok, versículo 14. Y se le dieron a la mujer, ojo, pasivo, ella recibió, se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase adelante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? A la mujer, es decir, a la nación de Israel, se le da las dos alas de la gran águila, lo cual alude lo que ocurrió en Egipto, cuando Dios lo sacó al desierto. Dice ya en Éxodo 19:4 que lo sacó con alas de águila. Éxodo 19:4 dice así. Y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. ¿Se dan cuenta? Los trajo al desierto. ¿Ok? Ahora, de la misma manera, Israel será liberada. ¿Ok? Ahora, este es un símbolo de la liberación sobrenatural que Dios hará con Israel durante la persecución atroz que Satanás levantará contra Israel durante la segunda mitad de la gran tribulación. Enfatizo nuevamente, no estamos hablando de la totalidad de la nación de Israel, aunque sí, siempre Israel va a existir,
porque esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Nos guste o no nos guste. Esa ha sido la nación escogida, Dios la ha protegido durante siglos y la está protegiendo hasta el día de hoy y existirá porque ahí el Señor va a reinar. Tiene que cumplirse el pacto davídico, ¿no? Donde el hijo de David se sentará en el trono ahí en Jerusalén. Estamos. Israel escapará de la astucia de la serpiente, ¿ok? Ahora, Israel será liberada. Y ahora lo que dice, mire, lugar preparado por Dios. O sea, ya Dios tiene preparado un lugar fuera del alcance de Satanás. ¿Dónde es este lugar? Nadie lo sabe. Nadie sabe dónde será. Pero la Biblia dice que Dios la sustentará nuevamente por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Se dan cuenta? Tiene congruencia con lo que vimos en el versículo 6, por 1260 días. ¿Ok? Y esa expresión de tiempos y medio tiempo, ya lo hemos dicho, significa 3 años y medio. Lo vemos en Daniel 7:25, en Daniel 12:7, en Oseas 2:14-20. Miren lo que dice Oseas 2:14-20. Dice así: pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Siempre el desierto ha sido como el hospital de Dios, en donde sana a su pueblo. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. O sea, Ishi es mi Señor, y Baali también significa, Ishi es mi marido y Baali significa mi Señor o mi amo, sino que ahora será mi marido. Por eso lo que siempre les he dicho, la alusión siempre del matrimonio entre Dios y Israel en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, la alusión al matrimonio entre la iglesia y Cristo Jesús. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres, etcétera, 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 etcétera. Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca, miren la ilustración ahí, tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Interesante lo que dice, que la serpiente arrojó de su boca. O sea, algo que sale de la serpiente. Y es un río, es algo así de ciencia ficción. Vamos a ver aquí que esto es un símil. Al ver Satanás que la mujer, Israel, escapa fuera de su alcance, usa de sus poderes. Vemos aquí un símil, ¿ok? Porque miren lo que dice, agua como un río, no que era un río literalmente, lo cual recuerda al antiguo pacto. Ahora, agua o aguas, en la Biblia también se hace referencia a las muchas aguas, significa multitudes de pueblos, gentes. Ahora, y vemos esto aún en nuestros días, y siempre lo he oído, que siempre las multitudes han estado en contra de los santos del Señor. Así que durante este tiempo, pues Satanás va a usar esa misma estrategia. Como hoy en día lo vemos, las multitudes están en contra de los santos de Dios, porque nos oponemos, por ejemplo, a la ley del aborto, a los matrimonios entre hombres o entre mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes ven? Y la gran mayoría, la gente se une a ello y pues nosotros no cabemos ahí y por ende nos van a perseguir. Y Satanás va a usar de eso. Ahora, dice que le recuerda al antiguo pacto y se compara la tribulación y la persecución con aluviones incontenibles a los cuales librará Dios. Y ahí vemos esas menciones en los salmos, por ejemplo. Vamos a leer uno de esos salmos, el salmo que tiene más a la mano, salmo 40, el 124, que es todo el salmo 124. Miren lo que dice el salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. ¿Se dan cuenta? Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas.
sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave de lazo los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Así que nuevamente Dios librará. Y eso también es un aliciente. Fue un aliciente a los hermanos en el tiempo de Juan. Y es un ánimo y aliciente para nosotros en nuestros días. Dios nos librará de todo mal, de todo ataque que el enemigo quiera hacerlo. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Al igual que en Egipto, hermanos, todos sabemos la historia de Datán, Abiram, que se los tragó la tierra. Dios protege a Israel, literalmente los enemigos de Israel fueron tragados por la tierra. De la misma manera, Dios abrirá la tierra para tragarse a los enemigos de Dios. Vemos también que los elementos de la naturaleza, como vemos en algunos relatos, han ayudado a los hijos de Dios. Así que pues Dios siempre tiene cualquier recurso para librarnos. Versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se le fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Aquí vemos el quinto personaje, la descendencia de la mujer. ¿Cuál es esta descendencia? Y dice ahí claramente quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, nuevamente vemos que Satanás se llena de ira, dice, contra la mujer, de furia por no poder destruir el plan de Dios. Y por eso va a atacar al resto de la descendencia. ¿A qué acude eso? ¿A qué alude, Alude a Génesis 3:15, ¿no? La simiente de la mujer. Para algunos estos son cristianos gentiles, o son cristianos en general, incluidos judíos, que se convirtieron a Cristo, o un remanente judío. Para otros son los 144,000 israelitas que se convertirán y esparcirán el evangelio de Cristo por toda la tierra durante la gran tribulación, como vemos, según ellos dicen allí en Apocalipsis 7, el 1 al 8. O sea, este grupo son los 144,000 para ellos. Para otros son los cristianos gentiles. Para otros son todos los cristianos en general, incluidos gentiles y judíos que se convertirán. Entonces, pero para este grupo en particular, que creen que son los 144,000, son reconocidos en Apocalipsis 14, el 1 al 5, y más adelante, como los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero en el capítulo 14 no dice literalmente así como dice aquí el versículo 17. Claro que son santos, no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Claro que en su contexto son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero no creemos que solo 144,000 son los que van a salvarse durante la gran tribulación. Porque aquí dice claramente: todos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Yo en lo personal me inclino que este remanente son cristianos, ya sean judíos que aceptan a Cristo o gentiles que se entregan a Cristo también. Y por último, bueno, en nuestra Biblia ahí se acabó el capítulo 17, pero déjeme decirle algo. En los mejores manuscritos, si usted ve el capítulo 13 a continuación, le he dicho muchas veces que los capítulos fueron añadidos en el año 1100 y algo, y los versículos 300 años después, 1400 y algo. No soy bueno para recordar exactamente las fechas. Entonces, pero se escribió siempre de corrido, Pero en el capítulo 13 usted ve que empieza con la frase: me paré sobre la arena del mar. Y después dice: y vi subir del mar una bestia. Pero en los mejores manuscritos, esa primera frase corresponde al versículo 18
de Apocalipsis 12. La primera frase de 13:1 aparece en los mejores manuscritos como los versículos 18 de este capítulo 12. ¿Ok? Yo tengo aquí en mi poder, en este momento, tengo dos copias diferentes del Nuevo Pacto en griego, el Textus Receptus y el Nuevo Testamento en griego de la cuarta revisión, de edición revisada en introducción al castellano. Y en estas dos copias diferentes está añadido esta frase que aparece en 13:1. En la otra copia que tengo en griego, que es digital, no aparece. Entonces, vemos ahí que en el griego dice claramente que stathin epithin amonthon thalasis, ¿ok? ¿Qué significa? Y se paró sobre la arena del mar. Es decir, el dragón que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, se paró sobre la arena del mar. No es que Juan se paró sobre la arena del mar. Fue la bestia. El dragón que ha fracasado triplemente, ahora se para sobre su dominio, sobre la arena del mar, sobre todas las naciones de la tierra, para preparar su siguiente arma contra los santos de Dios. Y eso encaja con lo que viene a continuación. ¿Ok? Capítulo 13 vamos a ver dos personajes más, que es las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. ¿Ok? Y se para, dice, sobre la arena del mar. Ya vemos que mar y arena representa las naciones convulsionadas, ¿no? ¿Y quién es el que reina sobre las naciones? Mateo 4 lo dice claramente, los reinos son de él. 1 Juan 5:19. Y en Apocalipsis 13:7, miren lo que dice también aquí adelante. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Se da cuenta? Pero él lo recibe de parte de Dios Padre, que tiene el control de todo. Resumiendo este capítulo 12, aquí vemos un mensaje para nosotros. Vemos aquí una lucha encarnecida que siempre ha habido desde que existió el mal, entre el mal y el bien, entre las tinieblas y la luz. Vemos claramente aquí, el mensaje es que Satanás siempre ha querido destruirnos. Es enemigo nuestro, enemigo de Dios. Y como no puede destruir a Dios, no puede destruir a sus ángeles, no puede destruir a Cristo, pues quiere destruir al producto del amor de Dios, nosotros. Y lamentablemente ha logrado bastante su objetivo, porque muchísimas personas se van a una eternidad sin Cristo. Pero también vemos aquí lo que la Biblia nos afirma con respecto a lo que el apóstol Pablo nos dice, que no le demos ventaja al enemigo, 2 Corintios 11, y que debemos de estar conscientes de las trampas del enemigo. Porque no por el hecho de que nosotros nos hemos entregado a Cristo Jesús, o nos hemos rendido a Él, lo hemos aceptado, ¿okay? Como el amo, el salvador de nuestra vida, convirtiéndonos en sus esclavos, ya es todo. Porque de ahí es el punto de partida. Y como vemos en la Biblia, Satanás sigue tratando de destruirnos. Y Satanás, como dice la Biblia, siempre quiere que seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Satanás no quiere que crezcamos. Satanás quiere que nos quedemos siendo bebés espirituales y que seamos de piedra de tropiezo para la iglesia. Satanás impide a los cristianos que se conviertan en discípulos, porque esa fue la orden que el Señor dio en Mateo 28, 19, 20, lo que conocemos como la Gran Comisión. Y tristemente Satanás está ganando terreno. Porque más del 90% de las personas en las iglesias no son discípulos, son solamente creyentes, son bebés, son nacidos, nada más, son bebés recién nacidos. Pero el Señor nos ordena convertirnos en discípulos, y no solo en discípulos, sino también en maestros. Hebreos 5:12 lo dice claramente, ya debiendo ser maestros después de tanto tiempo. Y aún ahí Satanás ha ganado mucho terreno en el cristianismo. Porque muy pocos, un porcentaje muy poco, menos tal vez, del 5% o tal vez menos,
de las personas en la iglesia son maestros, o sea, son líderes, son ancianos, como lo vemos allá en Hechos capítulo 14, versículo 27, que Pablo establecía ancianos en todas las iglesias que plantaba. ¿Cuánto tiempo necesita usted para convertirse en anciano? Y aún más, falta otra trampa de Satanás. Satanás impide que usted sea un reproductor de discípulos, porque ese fue el propósito de su llamado. Cuando el Señor llamó a los discípulos, y en Mateo 4:19 le dijo, vengan en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ese es el propósito. Aquí, como vemos, dice que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Por qué? Porque daban testimonio sus palabras, sus hechos. Y para eso fuimos constituidos. Y aquí hay una gran enseñanza. En el versículo 11 dice que menospreciaron sus vidas, o sea, fueron fieles hasta la muerte. Está el principio doctrinal de que la salvación no se pierde, porque el verdadero salvo va a llevar fruto y va a perseverar hasta el final. El que no persevera hasta el final nunca fue salvo. Así de fácil y sencillo. Así que ánimo. Recordemos que ya el triunfo está garantizado. Simplemente sumérjase en el Espíritu de Dios y déjese moldear y obrar por Él para gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga grandemente.